Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 9, Krishna Atara para Madre Yashoda, el verso 20. Traducción, significado, posibilidad hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nemang virinsho nabhavo nasriyadapyanga sangshraya prasadam lebire gopiyatat prapa vimuktidat. Ni el Señor Brahma, ni el Señor Shiva, ni la mismísima diosa de la fortuna, que es la compañera inseparable del Señor Supremo, pueden obtener de la suprema personalidad de Dios, el liberador del mundo material, la misericordia que recibió Madre Yashoda. Significado. Se hace aquí un estudio comparativo entre Madre Yashoda y otros devotos del Señor. Como se afirma en el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 542, Ekale Ishvara Krishna Arasava Britta. El único amo supremo es Krishna, todos los demás son sus sirvientes. Krishna posee la cualidad trascendental de Britya Vashyata, es decir, de subordinarse a su Britya, a su sirviente. Ahora bien, aunque todos somos Brityas y aunque Krishna posee la cualidad de subordinarse a sus Brityas, la posición de Madre Yashoda es la más elevada. El Señor Brahma es Britya, un sirviente de Krishna, y es además Adikavi, el creador original del universo. Tiene Brahma Hridaya Adikavaye. Sin embargo, ni siquiera él pudo obtener la misericordia que alcanzó Madre Yashoda. El Señor Shiva, por su parte, es el Vaishnava más elevado, Vaishnavanam Yata Shambhu. Y para no hablar del Señor Brahma o del Señor Shiva, la propia diosa de la fortuna, Lakshmi, es la compañera y sirvienta constante del Señor, pues siempre está en contacto con el cuerpo del Señor. Con todo, ni siquiera ella pudo alcanzar esa misericordia. Por eso, Maharaj Parikshit se encontraba sorprendido pensando, ¿qué habrán hecho Madre Yashoda y Nanda Maharaj en sus vidas anteriores para recibir semejante oportunidad, la oportunidad de ser cariñosos padres de Krishna? En este verso hay 3 declaraciones negativas. Na, na, na. Cuando algo se repite 3 veces, haz esto, haz esto, haz esto, debemos entender que se está poniendo un énfasis especial en ese hecho. En este verso hallamos las palabras na lebiré. Na lebiré, na lebiré. Madre Yashoda, sin embargo, se halla en la posición más elevada y excelsa hasta el punto de que Krishna se ha subordinado por entero a ella. También significativa es la palabra vimuktidat. Hay varias clases de liberación, como sayujya, salokya, sarupya, sarshti y samipya. Pero vimukti significa mukti especial. Cuando después de la liberación nos situamos en el plano de prema bhakti, se considera que hemos alcanzado vimukti, esa mukti especial. Esa es la razón por la cual se emplea la palabra na. Sri Chaitanya Mahaprabhu explica este sublime plano de prema con las palabras prema pumarto mahan, lo cual significa que prema o amor por Dios es la meta más elevada de la vida humana. Y Madre Yashoda actúa de forma natural en ese sublime plano de intercambios amorosos. Ella es por consiguiente una devota Nitya Siddha, una expansión de la potencia Ladini de Krishna,
la potencia con la que él disfruta de bienaventuranza trascendental por medio de expansiones que son devotos especiales. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavi. Esos devotos no son Sarana Siddhas. Pues hay unas cuantas cosas aquí. Ekale Ishvara Krishna Arasava Britya. En el Chaitanya Charitamrita, esto es el capítulo 5, que habla de las glorias de Nityananda Prabhu. Y el capítulo siguiente, el capítulo 6, son las glorias de Advaita Prabhu. Y ambos declaran que ellos son sirvientes de Chaitanya Mahaprabhu. Por eso ellos son Prabhus y uno es Mahaprabhu. Y ellos declaran también que en esa posición de ser sirviente, uno experimenta una felicidad ilimitada, incomparable. Y ahí hay un verso que dice, yo soy un sirviente del Señor Chaitanya. Y el devoto empieza a bailar. Y como Srila Prabhupada dice que Krishna posee esa cualidad de Britya Vashyata, de subordinarse a su Britya. Entonces, parece algo paradójico, algo contradictorio, que por el único Ishvara, el Señor Supremo es Krishna, todos son sus sirvientes, pero a la vez Krishna tiene esa inclinación, esa cualidad de subordinarse a su sirviente. No obstante, no necesariamente eso ocurre con todos. Hay diferentes categorías de brityas. Y aquí Prabhupada menciona Brahma, Shiva y la diosa de la fortuna, que todos son devotos, pero no pueden compararse con la madre Yashoda, que la relación que el Señor tiene con ella es más elevada que la que tiene con esos otros tres. Como se dice aquí, ninguno de ellos pudo alcanzar esa misericordia de tener a Krishna como su hijo y tratarle con una intimidad que pues ninguno de los tres otros puede tener. Más bien, todos tienen una actitud de respeto. Brahma, por supuesto, Shiva también, incluso Lakshmi, porque eso es Vaikunta. Lakshmi en Vaikunta es como una reina, pero siempre todo el mundo es muy consciente que Ishvara Parama Krishna o Narayan es el Señor Supremo y todos los demás son subordinados. Entonces, esto es lo primero que se explica. Y también se habla aquí de mukti, de la liberación, porque especialmente en la India mucha gente aspira a mukti, o los yogis, ¿no? Si encontramos gente que se interesa por el yoga, algunos por lo menos también hablan de mukti o moksha, de finalmente liberarse del mundo material. Pero ninguno de esos, incluso esos muktis que aquí se mencionan, una es la impersonal, Sayuja, y el resto son liberaciones en el plano también de Vaikunta. Salokya, estar en el mismo planeta, Sarupya, tener la misma forma, Sarshti, tener la misma opulencia, creo, y Samipya,
está siempre muy cerca del Señor. Pero la liberación o vimukti que aquí se menciona es algo especial, como Srila Prabhupada dice, en el plano del Prema Bhakti, que en realidad el devoto no aspira a mukti, simplemente es como un efecto secundario, que uno se libere del mundo material. Pero la madre Yashoda o Nanda Maharaj o todos los que están con Krishna en Goloka Vrindavan, estos son nityasiddhas. Ellos no tenían que liberarse del mundo material. Entonces, como se dice aquí, en realidad son expansiones de la potencia ladini de Krishna. Como hemos mencionado el otro día, Krishna se expande. ¿O por qué existen las cosas? Pues para disfrutar. Y Krishna tiene esa potencia de placer, Ananda Chinmaya Rasa Pratipavitavis, se expande en diferentes formas, personas que luego tienen relación amorosa y de esa manera todo el mundo disfruta. Y no son devotos saranasiddha. Sarana significa un proceso de purificación o de reglas y regulaciones, y siguiéndolo uno también puede alcanzar siddha, que es la perfección. Si no, esos son nityasiddhas, quiere decir eternamente liberadas o perfectas, y vamos a ver algunas citas acerca de nityasiddha y saranasiddha. En el segundo canto, Srila Prabhupada habla de Maharaj Parikshit, que tenía una inclinación de ser un devoto de Krishna desde su infancia. Entonces, eso dice es un síntoma de un Mahabhagavata. Y esos Mahabhagavatas también se llaman nityasiddhas o almas liberadas desde el nacimiento. Y hay otros que por la compañía Sadhu Sangha desarrollan una tendencia para el servicio devocional y cuando llegan a la perfección se llaman sarana siddhas. Y dice que no hay diferencia entre los dos en última instancia. Entonces la conclusión es que cualquier persona, todo el mundo, puede volverse un sarana siddha, un devoto del Señor, simplemente por la compañía con devotos puros. Y luego menciona Narada Muni, que por la compañía de los Bhaktivedantas, pues llega a ser Narada Muni. Pero hay unos cuantas citas más. Tenemos una del tercer canto. Prabhupada dice, entre los devotos del Señor hay diferentes categorías, principalmente nityasiddhas y saranasiddhas. Los devotos nityasiddha jamás caen en la región de la atmósfera material, aunque algunas veces vienen al mundo material para ejecutar la misión del Señor. Los devotos saranasiddha vienen de las almas condicionadas. Y entre los saranasiddhas hay devotos mezclados y devotos puros. Los devotos mezclados a veces tienen inclinación a actividades fruitivas y a veces también se inclinan a la especulación filosófica. Los devotos puros son libres de esas mezclas y están completamente absortos en el servicio del Señor. Y los devotos puros del Señor ni siquiera tienen una tendencia o un deseo fuerte para visitar los lugares sagrados de peregrinaje, si eso implica dejar su servicio al Señor. Y Prabhupada cita Narottam Das Thakur, que hay una
un poema, una canción donde él dice, visitar lugares sagrados de peregrinaje es otra confusión de la mente, porque el servicio devocional del Señor en cualquier lugar es el nivel más elevado de la perfección espiritual. Para los devotos puros que están completamente satisfechos con su servicio trascendental amoroso al Señor, no hay ninguna necesidad de visitar varios lugares de peregrinaje. Pero aquellos que no son tan avanzados tienen el deber de visitar esos lugares y llevar a cabo ahí diferentes rituales. Bueno, eso es esa. Si hay alguna pregunta, hay muchas cosas que se mencionan, hay que hacerlos saber, si no sigo. Séptimo canto. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se habla de los Nityasiddhas y de los devotos Saranasiddha. Los devotos Nityasiddha vienen de Vaikuntha al mundo material para enseñarnos, con su ejemplo personal, cómo llegar a ser un devoto. Las entidades vivientes en el mundo material pueden aprender de esos devotos Nityasiddha y así desarrollar la inclinación de volver a casa, volver a Dios. Un devoto Nityasiddha viene de Vaikuntha por la orden de la Suprema Personalidad de Dios y muestra con su ejemplo cómo volverse un devoto puro. A pesar de venir a ese mundo material, el devoto Nityasiddha jamás se siente atraído por los, ¿cómo se puede decir? Los atractivos del disfrute material. Un ejemplo perfecto es Prahlad Maharaj, que era un Nityasiddha, un devoto Mahabhagavata. A pesar de que Prahlad nació en la familia de Hiranyakashipu, un ateo, jamás sintió un apego al disfrute materialista. El Señor quiso que Prahlad mostrara los síntomas de un devoto puro y por lo tanto le propuso aceptar una bendición material, pero Prahlad Maharaj no la aceptó. Todo lo contrario, con su ejemplo personal mostró el síntoma de un devoto puro. En otras palabras, el Señor no tiene el deseo de enviar su devoto puro al mundo material y tampoco tiene el devoto un propósito material cuando venga. Cuando el Señor mismo viene como una encarnación en el mundo material, no está atraído por la atmósfera material y no tiene nada que ver con las actividades materiales. Y aún así, con su ejemplo, enseña a la gente común cómo llegar a ser devoto. De modo similar, un devoto que viene por la orden del Señor Supremo muestra con su comportamiento cómo llegar a ser un devoto puro. Un devoto puro es, por lo tanto, un ejemplo práctico para todas las entidades vivientes, incluyendo al Señor Brahma. O sea, hasta Brahma puede aprender de un devoto puro. Ese es el 10º canto, es el capítulo anterior, capítulo 8. Aquí Srila Prabhupada dice que habla también de
Nanda Yashoda y de Devaki. Vamos a ver. Esto es 8:48. Voy a buscarlo aquí porque estamos en el 9. Pero no tenía que traducirlo todo. Veda Base. Capítulo 8. A ver. El Señor Krishna manifiesta en su boca la forma universal. Y vamos al verso 48. So, Shukadeva Goswami dijo: para seguir las órdenes del señor Brahma, Drona, el mejor de los Vasus, junto con su esposa Dara, se dirigieron al señor Brahma con las siguientes palabras. Esto es cuando ellos se vuelven. Significado: como se afirma en la Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis, hemos visto esa cita anteriormente, Tabirya eva nija rupataya kalabi, goloka eva nevasatya kilatma bhuto govindam adi purusham tamaham bhajami. Donde quiera que descienda Krishna, viene con sus acompañantes personales. Esos acompañantes no son seres vivos corrientes. Los pasatiempos de Krishna son eternos. Él siempre que desciende viene acompañado de sus allegados. Nanda y Madre Yashoda son, por lo tanto, los padres eternos de Krishna. Eso significa que allí donde Krishna desciende, Nanda y Yashoda, así como Vasudevi y Devaki, descienden con él como padres del Señor. Sus personalidades son expansiones del cuerpo personal de Krishna. No son seres vivos comunes. Maharaj Pariksit lo sabía, pero sentía curiosidad por qué Shukadeva Goswami Shukadeva Goswami le explicase si era posible para un ser humano corriente alcanzar ese estado por medio de Sarana Siddhi. Hay dos tipos de perfección, Nitya Siddhi y Sarana Siddhi. El Nitya Siddha es un acompañante eterno de Krishna, es decir, una expansión del cuerpo personal de Krishna, mientras que el Sarana Siddha es un ser humano común que mediante la práctica de actividades piadosas y por seguir los principios regulativos del servicio devocional llega también a ese estado. Así pues, Maharaj Pariksit, con su pregunta, trataba de determinar si el ser humano común puede elevarse a la posición de Madre Yashoda y Nanda Maharaj. Shukadeva Goswami respondió su pregunta de la siguiente forma. A ver, estamos todos pendientes. Sí. Mañana lo hablaremos. Así lo hacen, ¿no? Para que quedamos así. Cliffhanger lo llaman. El cliffhanger. Estamos como, a ver, ¿qué pasa? Drona y Dhara dijeron: por favor, permítenos nacer en el planeta Tierra. Después de nacer nosotros, nacerá también el Señor Supremo, la personalidad de Dios, que es el controlador supremo y el amo de todos los planetas. Él propagará el servicio devocional, el objetivo supremo de la vida, de tal manera que por aceptar ese servicio de devoción, los nacidos en el mundo material puedan liberarse fácilmente de la miserable vida materialista. Significado: esta afirmación de Drona indica claramente que Drona y Dhara son los padres eternos de Krishna, y siempre que se hace necesario el advenimiento de Krishna, primero hacen su aparición Drona y Dhara y luego adviene Krishna. Krishna dice en el Bhagavad Gita que el suyo no es un nacimiento corriente. Janma karma chame divyam. Divyam significa divino o trascendental. Ajopisan avyayatma bhutanam ishvaropisan prakritim swam adhisthaya sambhavamyatma mayaya. Aunque soy inaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, yo aparezco en cada milenio en mi forma trascendental original. Antes de que Krishna descienda, Drona y Dhara le preceden para ser sus padres.
Ellos son quienes nacen en la forma de Nanda Maharaj y su esposa Yashoda. En otras palabras, al ser vivo Saranasida, no le es posible llegar a ser padre o madre de Krishna, pues los padres de Krishna ya han sido designados. Sin embargo, los seres vivos corrientes podrán manifestar un cariño como el de Nanda y Yashoda si siguen las pautas establecidas por Nanda Maharaj, Yashoda y sus allegados, los habitantes de Vrindavan. Cuando se les pidió que engendraran hijos, Drona y Dara eligieron venir a este mundo para tener por hijo a la suprema personalidad de Dios Krishna. El advenimiento de Krishna significa Paritranaya Sarunam Vinashaya Chadushkritam. Los devotos reciben protección y los malvados son destruidos. Siempre que viene, Krishna distribuye el servicio devocional, el objetivo más elevado de la vida. Con el mismo objetivo, él adviene en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, pues sin servicio devocional nadie puede librarse de las miserias del mundo material, Dukhalayam Ashashvatam, donde los seres vivos luchan por la existencia. En Bhagavad Gita 15.7 el Señor dice, Mamaivangsha jiva loke jiva bhuta sanatana, manakshashtani indriyani prakritistani karshati. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, sostienen una ardua lucha con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Las entidades vivientes están luchando por la felicidad, pero a menos que emprendan la senda del bhakti, no podrán ser felices. Krishna dice claramente, Ashwadadana purusha dharmasyasya parantapa, aprapyamam nivartante mrityu samsara vartmani. Aquellos que no tienen fe en el servicio devocional no pueden alcanzarme, o conquistador del enemigo. Por lo tanto, vuelven al sendero del nacimiento y la muerte en el mundo material. Los necios no saben lo arriesgada que es la vida si no se siguen las instrucciones de Krishna. Por consiguiente, el movimiento para la conciencia de Krishna se ha puesto en marcha para que, con la práctica del proceso de conciencia de Krishna, podamos evitar la arriesgada vida de la existencia material. El proceso de conciencia de Krishna no es algo que se pueda aceptar o rechazar, no es opcional, sino obligatorio. Sin el proceso de conciencia de Krishna, nuestra vida es un gran riesgo. En la Bhagavad Gita se explica todo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita tal como es, se considera el estudio preliminar para aprender la manera de liberarnos de la miserable existencia material. Cuando entendemos el Bhagavad Gita, podemos pasar al estudio del Srimad Bhagavatam. Y si avanzamos aún más, podemos estudiar el Chaitanya Charitamrita. Así pues, estamos presentando al mundo entero esos libros cuyo valor es incalculable para que la gente pueda estudiarlos y ser feliz, liberándose de la miserable vida condicionada. ¿Sí? ¿No? Muchas cosas en este significado. Y el anterior. A ver. O sea, hay que entender que sí, el ser vivo, corriente, si llega a ser nacida, no puede llegar a ser padre o madre de Krishna. Pero algo muy casi igual. Y hay un pasatiempo donde Krishna muestra esa situación. ¿Alguien se acuerda? Viene un poco más adelante, en el capítulo 13. 13, sí. Cuando Brahma roba a las vacas, los terneros y los pastocillos. Efectivamente, porque en Vrindavan pues están Nanda y Yashoda, los padres de Krishna, y hay muchos otros niños que tienen sus padres. Y cuando Brahma los roba,
Entonces Krishna asume la forma de esos niños durante todo un año. Y entonces estará en casa de otros que también pueden ejecutar la función de padre y madre. Y como se explica en ese capítulo, cuando pasó eso, y también Krishna se expande en los teneros. Entonces, todo el mundo está como asombrado que de repente su amor por los niños ha aumentado de una manera inexplicable. Porque no saben que en realidad es Krishna que ahora está delante de ellos como su supuesto hijo. O sea, estas cosas de magia también Krishna puede hacer, ¿cómo no? Esas son, sí, así se explica que Krishna reciproca con todas las entidades vivientes según el deseo que tengan. Alguien quiere ser o tener esa relación Vatsalya Rasa de padre o madre. No puede ser Nanda y Yashoda, pero puede algo prácticamente igual. Y también las gopis y los gopas en Vrindavan, los mayores, disfrutan de la misma manera de los pasatiempos de Krishna como la madre Yashoda, porque están todos juntos en el mismo lugar. Y también Krishna va a sus casas para robar mantequilla. Y luego ellos se quejan. ¿No? Tu hijo tienes que educarle, que es muy travieso. Pero todo eso es simplemente porque da placer ilimitado tanto a Krishna como a los demás. Y ahí pues se puede llegar con Saranasida también. O sea, no es, como Pablo dice, en última instancia no hay diferencia. Liberado es liberado de esa manera o de la otra manera. Si vamos con bicicleta o con auto o con helicóptero, si llegamos a un lugar, pues llegamos al lugar, no importa cómo. O nadando, si se puede. Sí, de cualquier manera. Lo importante es llegar a la meta. So, y ¿qué más? Maharaj se refiere a Drona. No es el Drona de... No es el Kshatriya. No, es otro. No. Aunque Devaki y Vasudeva tienen una diferente posición a Yasoda y Sí, Nanda. porque no están en Vrindavan. Ellos están en Mathura y luego en Dwaraka. Y la relación es un poco más, no tan íntima. Pero aún así, Krishna son sus padres. Sí, la diferencia es eso, que no disfrutan de los pasatiempos infantiles de Krishna. Cuando ya es mayor, luego va, entonces sí, están con él. O sea, esa es la diferencia. No me acuerdo exactamente. Creo que puede haber sido en el Bhagavatam. Que Devaki y Vasudeva habían sido grandes yogis, grandes sabios en vida anterior y habían orado, Sutapa y sí, Prishni. y tenido el deseo de querer ser padres de Krishna. Eso sería como una conciencia sadhana así y que se obtiene después de ser. Sí. O sea, ellos querían un hijo como Krishna. Y Krishna dice, no hay hijo como yo, tiene que ser yo. No hay un clon que tiene la... O sea, no hay nadie igual. Ya vendré yo. Pues sí. So, a ver, ¿qué más tenemos? Entonces Goloka Vrindavan en el mundo espiritual, en el planeta Goloka Vrindavan, están los Nitya Siddha y también hay sadhana Siddha que han llegado mezclados, están todos mezclados ahí. Pero como son siddhas, no hay diferencia. Claro. Maharaj, así como hay Nitya Siddhas también. ¿Cómo?
así como existen Nityasidas, también existen Nityavadas. Claro, como nosotros. Nosotros podemos salir de esa condición de eterna. Sí, o sea, están todas las citas en alguna de esas. A ver si lo encuentro. Yo sé porque le escuché la clase donde Prabhupada lo dice, que en realidad todos son nityasidas, pero algunos lo han olvidado. A ver si aquí se dice algo. Eso lo hemos leído. Me tengo que mirar más abajo porque yo sé que es una clase. Y este Srimad Bhagavatam era el 7º canto. A ver. Creo que aquí quizás. No, eso también es el libro. Tengo que ver. Lectures. Canto 1, que no sé. Hay varios. A ver. Aquí. Creo que es esto. Ok. Aquí dice. El Mahabharata jamás olvida su posición. Y aquellos que son almas caídas, las almas condicionadas, no conocen su verdadera posición, olvidado, y tienen que elevarse. Eso es el proceso de conciencia de Krishna. Pero entonces cuando llega a ese estado de perfección también es un Nityasiddha. En el momento que uno se vuelve completamente consciente de Krishna, llega a ser un Nityasiddha. Otra vez. Entonces, no importa si uno viene por sadhana bhakti o de una manera natural, como un asociado eterno. Cuando uno llega a la perfección, a la etapa final, todo el mundo es Nityasiddha. Entonces, Nityasiddha, aquellos que vienen de Vaikuntha, jamás caen. Nunca olvidan de Krishna. Eso es Nityasiddha. Y por las enseñanzas de un Nityasiddha Mahabharata, si uno sigue y uno se vuelve Sadhanasiddha por los principios regulativos, más tarde también se convierte en un Nityasiddha. Y cuando uno es Nityasiddha, no hay diferencia entre esa entidad viviente y la otra entidad viviente. Todos son siddhas. Pues ahí queremos llegar. Si aún nuestro cerebro echa humo porque no podemos entender esas cosas. Porque ahí, claro, naturalmente uno podría concluir entonces que nosotros nunca hemos sido Tú concluye, yo no digo nada. Eso es lo que hay. Pero no importa, si uno llega y no va, como Krishna dice en Bhagavad Gita, una vez que uno llega a mí, nunca va a volver a ese mundo. Eso es otra cosa interesante. Aquí también, todos son clases eso es del 77 en Mayapur. A ver. Uno no puede llegar, está hablando del 7º canto, uno no puede llegar a la posición de Prahlad Maharaj de inmediato. No es posible. El proceso es primero Sadhana Bhakti. La posición de Prahlad Maharaj es diferente. Él es un Mahabharata. Él es un Nityasiddha. Hay 3 tipos de devotos. Por ahora escuchamos de otro que se menciona en el Néctar de la Devoción. Nityasiddha, Sadhanasiddha y Kripasiddha. Pero como es tan raro, normalmente no hay que ni pensarlo. Eso se describe en el Néctar de la Devoción. Nityasiddha significa son compañeros eternos de la Suprema Personalidad de Dios,
Y Saranasiddha significa alguien que ha caído en el mundo material. Pero por la práctica del servicio devocional, según las reglas y regulaciones, las instrucciones del Shastra, las directrices del Guru, de esa manera uno puede llegar a la misma posición que un Nityasiddha. Eso es Saranasiddha. Y el Kripasiddha significa por misericordia, Kripa, como Jagai Madai. Nityananda Prabhu los liberó. Él tenía ese deseo, estos hay que liberarlos. No tenían sadhana, pero ¿no? Como ellos nunca siguieron ninguna reglas ni regulaciones, eran ladrones y vibrones, una condición muy caída, pero Nityananda Prabhu quiso mostrar un ejemplo que yo puedo liberar a esos dos hermanos, no importa cuán caídos son. Eso es Kripasiddha. So debemos siempre recordar que hay tres categorías: Nityasiddha, Saranasiddha y Kripasiddha. Pero cuando a uno llega a ser Siddha, perfecto, están todos en el mismo nivel. No hay distinción. Okay. So, aquí creo que es una clase quizás del mismo día. So, bueno, si queremos llegar al mismo nivel que Prahlad Maharaj, no debemos imitarle, debemos seguirle con sadhana bhakti. Sadhana bhakti es para los devotos en general y Kripasiddha es algo muy especial. Si Krishna quiere, él puede convertir a cualquiera enseguida en Siddha, eso es Kripasiddha. Entonces hay tres categorías: Nityasiddha, Saranasiddha, Kripasiddha, y Prahlad Maharaj es Nityasiddha, no es un Saranasiddha ordinario. Pero en última instancia no hay diferencia entre esos tres. Siempre debemos recordar que Prahlad Maharaj no es un devoto ordinario, él es Nityasiddha. Por lo tanto, desarrolló de inmediato los síntomas trascendentales de Ashtasiddhi, las 8 perfecciones. Y también habla, eso es el significado de una de las canciones de Narottam Das Thakur, Gaurangera Dutipada. Y ahí el último verso es Gaurangera Sangagane Nityasiddha Bolimane. Cualquiera que entiende que los compañeros del Señor Chaitanya no son almas condicionadas ordinarias, son almas liberadas, Nityasiddhas. Si uno entiende eso, acortar la frase, pues uno también llega a esa posición. Pero va a explicar aquí que hay 3 tipos: Saranasiddha, Kripasiddha y Nityasiddha. Y los Saranasiddhas y Kripasiddhas han sido anteriormente contaminados por el contacto con el mundo material, pero siguiendo los principios regulativos y por la misericordia o la gracia de un devoto, se elevan a la perfección. Pero Nityasiddha significa que jamás se contaminan, siempre están liberados. Los compañeros del Señor Chaitanya, Advaita Prabhu, Srivas, Gadadhar, Nityananda, todos son liberados. Y los Goswamis también. Ellos siempre están liberados. Nadie puede realmente entender los compañeros del Señor Chaitanya, porque Nityasiddha Bolemani si Seyaya Vrajendra Sutta Pahas. Y cuando uno entiende acerca de ellos, uno se llega a la cualificación de entrar en la morada de Krishna. En esa frase también habla de los Yashoda y Nanda Maharaj. Como Krishna se conoce como
Yashomati Nandana, hijo de Yashoda. El padre, la madre de Krishna, ellos son Nityasiddhas. No son Bhagavan, no son Vishnu Tattva, Jiva Tattva, pero Nityasiddhas. Todo claro, ¿verdad? No, yo tenía la pregunta, pero después se respondió sobre la categoría de la entidad viviente, como, o sea, no sé si decir categoría, pero esta clasificación entre Nitya, Sadhana y, bueno, Krita no lo tenía, pero me quedó bastante más claro ahora. Sí, estaba pensando en lo de los Kripasida y en lo del libre albedrío. Que en general, sí, o sea, puede ser un error, no sé. Si el Kripasida obtiene por misericordia la posesión, en realidad no puede no aceptarla porque se le entrega por una misericordia sin causa, ¿no? No sé si podemos concluir eso. Incluso en el caso de Jaga y Mada, no es exactamente así. Claro, y esa era mi duda porque... O sea, no es que uno va a ser un siddha por la fuerza. Claro, por la misericordia, que en realidad es un regalo, pero que uno Pero podría pensar... tiene la oportunidad sin tener que pasar por el proceso de sadhana. Exacto. Pero aún así, como Jaga y Madai, tuvieron, o sea, el señor Chaitanya, la condición era que, o sea, todo borrado, pero a partir de ahora hay que seguir, ser buena persona. No más, es como la iniciación, básicamente, es algo parecido, ¿no? Uno se compromete, bueno, el pasado es el pasado, ¿no? Krishna se encarga de eliminar todas las reacciones de las actividades que hemos cometido y a partir de ahora es como uno está libre para seguir el sendero sin todo el peso del karma pasado. Pero la condición es que uno no vuelve a actuar como antes, como si Jaga y Mara decía, qué bien, misericordia, y pum, ¿no? Siguen siendo asesinos y entonces no, lo mismo. O sea, dice uno, uno piensa, sí, soy iniciado y soy liberado. No, ¿no? Si uno no sigue, prácticamente es inútil. O sea, es una oportunidad, como Jaga y Madai tienen la misericordia del Señor Nityananda, pero el Señor Chaitanya no los mata con esa condición, ¿no? Que a partir de ahora hay que ser devoto. Y lo son, o sea, claro, ¿no? Otra cosa del Kripa Siddha, que Prabhupada habla de eso, es tan raro que no es como algo que podemos pensar, a lo mejor me toca la lotería, ¿no? Voy a ser Kripa Siddha y no tengo que hacer nada. No, es como él dice que alguien que nunca ha estudiado y obtiene un título de la universidad porque sí, ¿no? A veces pasa honoris causa. Pero si no hay honor, no te toca, ¿no? O sea, normalmente el Kripa Siddha es uno entre 1 billón. Quizás hay uno que llega por la pero aún así con alguna condición normalmente. ¿No? Que uno sigue siendo un ateo y aún así está liberado porque le tocó la misericordia. No hay que pensar así. Tampoco uno esforzado, ¿no? No, si uno no quiere, Krishna, no estás en la lista de Kripasiddhas. No te preocupes. Nadie te va a forzar a ser siddha. Puedes quedarte aquí para siempre. Sí. Muy práctico, o sea, la conciencia de Krishna, ¿no? Es algo con lógica, es práctico. O sea, uno puede, sí, elegir siempre. ¿Qué quieres? Y diferentes cuerpos también, 8.400.000, son muchos.
También Maharaj que en las encarnaciones de Krishna, en los lilas, por ejemplo, Hiranyakashipu, ellos también eran Yagai y Madai. Jagai Madai. Pero cuando Nrsimhadev los mata, ellos se funden en Sayuya Mukti, ¿no? Shishupal. Hiranyakashipu, ¿qué pasó con él? No sé. No hay una liberación. ¿No? Sí, no, pero como son casos especiales, vuelven luego a nacer otra vez. No, son tres nacimientos. Ravana y Kumbhakarna, ¿no? Y Hiranyakashipu y Hiranyaksha y Shishupal y Dantavakra. Y Ellos pudieron también elegir 3 veces como demonios o 7 veces como devotos. Pero también Krishna quiso luchar, entonces hizo los arreglos para que ellos hacen el papel de un demonio. lo bonito es que en el Gaura Lila no los matan, o sea, No, lo redimen. sí, pero finalmente es lo mismo. También, ¿no? Vuelven después de 3 veces, pues vuelven Jaya y Vijaya a su posición. Los pasatiempos del Señor son inconcebibles, pero también tienen su lógica. En fin, ya veremos. Quizás algún día el Señor te propone ser un enemigo. Puedes venir como demonio si quieres. Para servicio hay que aceptar cualquier tapasya, ¿no? Si el amo quiere que uno hace el boxeador ficticio para darle una pelea, pues hay que cumplir. Hiranyakashipu fue especial porque tuvo un hijo devoto. Sí. Y luego un bisnieto, ¿no? Bali Maharaj. También, ¿vale? Porque Prahlad Maharaj es el abuelo de Bali Maharaj. Sí. Entonces Hiranyakashipu es el bisabuelo. So, terminamos aquí o queda algo pendiente. Ya son bueno, hoy un poco antes, ayer era muy tarde, son las 9:20 y aún así casi 1 hora. Ok, Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Radha Damodar ki jai.